Hola, soy Roy Campos de Mitofsky. Ya estamos al lunes 1 de febrero, ya febrero hasta me pesa decir febrero ya en este 2021 porque no bajan los números, pero bueno, ya estamos en febrero de 2021, el año de la pandemia, el año de la pandemia 2, porque el 2020, pero el año que esperemos sea de la vacuna, de la esperanza, de la salida, de los tratamientos, de la curación, del retorno a la verdadera normalidad, que nunca vamos a poder retornar a lo que teníamos. Pero bueno, ¿cuáles fueron las noticias que más interesaron a los mexicanos en la semana que acaba de pasar, la última semana de enero de 2021? Las cuatro primeras, las cuatro tienen que ver de alguna manera con la pandemia y es muy natural. En el número 1, el INEGI estimó, vía documentos oficiales, que el número de muertos por el coronavirus son más de la que nos reportan todos los días. Esa fue la noticia que más circuló y más importancia se lo dieron, pero atrasito, en forma natural, con el contagio de López Obrador. Nos lo había avisado el domingo y durante la semana corrió. Esas dos noticias, ¿no? El que las cifras son mayores a las que nos dicen y el contagio de López Obrador fueron las dos primeras muy cerca una de la otra. Y en la tercera es la estimación que hace el INEGI de la caída de la economía durante el año 2020. Una caída ocasionada por la pandemia, o sea, no podemos ocultar eso, pero esa caída es la mayor en más de 80 años en México, ¿no? Y eso ocasiona pobreza, desempleo, etcétera. La cuarta noticia, las cifras de muertes, el incremento de muertes que se dio. Enero es el peor mes por mucho, esta última semana es la peor semana por mucho. Entonces las cifras de muertes son las cuatro noticias, las cuatro tienen que ver. Y hay otras noticias que tienen que ver con la pandemia que se quedaron fuera de esta. Por ejemplo, Estados Unidos pone restricciones a la llegada de vuelos mexicanos, ¿no? Tiene que hacerse una prueba previa y además estar en una cuarentena voluntaria al llegar allá. Que Canadá y Cuba suspenden los vuelos hacia México, o que se contagió también el hombre más rico de México, Carlos Slim, que afortunadamente debemos de pensar siempre positivo. Afortunadamente parece que nunca estuvo grave y que ya está fuera, ¿no? Qué bueno. Otras noticias que se quedaron. El INEGI también presentó los datos del censo de 2020, que afortunadamente se pudo realizar y se realizó bien. Bravo por el INEGI. Es una de las muestras de las instituciones serias, técnicas, no políticas, apartidistas, y presentó los resultados de cuántos mexicanos éramos a marzo de 2020. 126 millones de personas, un cachito más, pero si vamos a cerrar en 126 millones. Otra noticia, una desafortunada masacre de personas en Tamaulipas. Parece que la mayoría eran guatemaltecos. Todavía se necesita hacer investigaciones. Ya se descubrieron los nombres de algunos porque estaban todavía sin nombre. Los partidos políticos siguieron nombrando candidatos, siguieron presentando candidaturas, métodos con problemas, conflictos a veces muy graves en algunos estados. Y por último, una buena noticia, los Tomateros de Culiacán, una espectacular serie de veras para los que les gusta el béisbol, en 7 juegos, habiendo perdido 3-1, iba perdiendo, gana los últimos 3, el séptimo lo gana en extra inning, muy emocionante. Los Tomateros de Culiacán se coronan en la Serie del Pacífico Arco y están representando a partir de ayer México a la Serie del Caribe. Gracias, y el próximo lunes hablamos de cómo inició febrero.